Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast en el campo de lo paranormal. Hoy tenemos un tema muy especial que más de alguno habrá experimentado. Hemos escuchado muchos relatos, muchas vivencias, aquí vamos a exponer algunas. Y quien les habla, Dr. John, experto en parapsicología y fenómenos paranormales. Conmigo, el Dr. Blackburn, también parapsicólogo, ufólogo residente y también fanático de estos temas. Mr. Heku, nuestro tercer panelista, es también experto en duendes, especialmente, que es el tema a tratar hoy día, y en diferentes temas parapsicológicos. Y por supuesto, como ya conocen, a nuestro invitado residente, Virgilio, experto en las creencias locales de la zona de María Pinto, Curacaví y sus alrededores. Bienvenido Virgilio. Bienvenido, doctor Jones, bienvenido a esta nueva etapa de nuestro podcast que busca hoy día esclarecer un poquito este fenómeno que afecta a muchas familias, sobre todo el cuidado que hay que tener cuando se detecta que está dentro del hogar. Así es, y de eso mismo nos va a hablar justamente, para introducir el tema, aquí Mr. Heku, que tiene algunas experiencias personales, ¿no es así, Mr. Heku? Y sí, tengo unas cuantas experiencias, más que nada yo lo asimilo con duendes. Igual existen varios tipos de duendes, tanto buenos, malos, y hay por decirlo así, una raza que son conocidos como los chaneques, que de repente son, por lo menos acá en Chile, son más confundidos con los duendes que en México, tienen su nombre, su leyenda y su cultura propia. Así es, esos son más de Mesoamérica en el fondo. Sí. México, Guatemala. Claro, algunas personas lo conocen como los guardianes del bosque, personas antiguas como que lo invocaban para cuidar zonas naturales. Por ejemplo, tengo una historia que me contaron hace poco. Eran unos bosques reservados y unos niños, aproximadamente 12, 13 años, se adentraron y como son niños, siempre traviesos. Y le habían contado la historia de que tuvieran cuidado con estos seres, con los chaneques, que se los podían llevar, y ellos, como son niños inocentes, pensaron que era broma y solo era para asustarlos. Cuando en realidad se aventuraron y quisieron desafiar a estos seres, diciendo que no existían, rompiendo las ramas, la naturaleza, afectándola, y de repente empiezan a escuchar unos silbidos, como a lo lejos. Y ellos, intrigados, asustados también por la historia que le habían contado, de a poquito se fueron dando cuenta que escucharon pasos y ¿Ya? de repente empezaron a escuchar risas. Bueno, y estos niños ya asustados siguieron, apuraron el paso hacia su casa, que era un camino directo desde el bosque, un atajo. Y una vez que estaban avanzando rápido, empezaron a escuchar más pasos atrás de ellos y empezaron a escuchar más risas. Lo que de repente hacen los chaneques son más violentos que los duendes porque, como les dije, son como protectores de la naturaleza. Y si los desafías a ellos o desafías la naturaleza, fauna, flora, la van a defender. Es su territorio y para eso fueron invocados, como dicen la gente antigua. Y bueno, no fue solo la experiencia de eso de escucharlo y sentirlo, sino que también vivir agresión por parte de ellos. Escuchar risas en lo cerca, al lado, escuchar cómo lanzaban cosas, que les llegaran ¿Y cosas. estos niños terminaron con lesiones? Terminaron con lesiones leves por las piedras que les tiraban. Tampoco son algo visible, a no ser que ellos se quieran dejar ver. Eso tiene de similitud con los duendes. Los duendes no los ves hasta que ellos quieran que los veas. O sea, es una relación más género-especie. O sea, los chaneques en el fondo son una especie de duendes más centroamericanos o quizás interpretados de la cultura centroamericana. Como nosotros también vamos a traerlo acá a la realidad local. Entiendo que Dr. Blackburn, bienvenido Dr. Blackburn, Muchas gracias, doctor John. nos tiene aquí una historia, nos va a relacionar esto también con el sur de Chile. Exacto. Y efectivamente, también como para comprender el origen que tienen los duendes, esto está muy relacionado con la cultura irlandesa. Precisamente parte del folclore de la época celta viene principalmente, ¿no es cierto?, de esta especie de enanos, digamos, que Los ellos leprechaun. decían, claro, exactamente, ellos describían la cultura irlandesa, que eran especies de ancianos que vivían, digamos, en zonas muy remotas, sobre todo debajo de la naturaleza, etcétera, porque tenían la misión principalmente de cuidar la naturaleza
Pero además, ¿qué es lo que indican los celtas? Que eran guerreros, ¿no es cierto? Que en su momento perdieron las batallas y por haber sido derrotados fueron, digamos, catalogados en esta, podríamos decirlo de alguna forma, categoría, ¿cierto? De duende, de aspecto hostil, agresivo quizás, y Entiendo, o muy sea, poco amigable con por supuesto, con la población. se asociaban por, bueno, viejo, como la primera vez que escuché de hecho el término niños viejos fue de Mr. Heku, que me Exacto. comentó, es una forma de hacer alusión y muy conocida por lo demás, yo la conocía de los duendes, por su tamaño y porque fuera del reducido tamaño tienen un aspecto ya de hombres, Grotesco. Exacto. grotesco, por supuesto. Y tienen, bueno, esto de la historia celtíbera, recuerdo también que hubo un rey donde se origina, dicen, el mito, el mito, leyenda, como queramos llamarlo, de los Leprechaun, un rey celtíbero de origen Exacto. gallego que fue secuestrado por estos seres y que a cambio, y una vez que fueron descubiertos y apresados por las huestes del rey, estos le ofrecieron un trato que por supuesto no cumplieron por su naturaleza burlona y siempre buscando en el fondo evadir, engañar. Exacto. Aquí. De hecho, los Leprechaun, que es importante el dato que menciona el Dr. John, porque provienen del dios que se denominaba Tuatla de Danann. Tuatla de Danann, ¿no es cierto? Y que se remonta a lo que conversábamos hace poco, de que efectivamente eran estos seres que fueron derrocados en alguna batalla y fueron obviamente destinados a vivir bajo la naturaleza, ¿cierto? Una especie de castigo y por eso también su apariencia de estar enojado, ¿cierto? De estar siempre derrotado exactamente. O sea, es bien Duanán, interesante. Duanán duende, de ahí viene la derivación de la palabra. De ahí viene. Claro, y entiendo también, bueno, y los chanecos justamente vienen del dios Chanán, ¿no? También mesoamericano. Sí. Algo tenía entendido ahí. Mr. Heku, ¿se nos puede hacer alguna interpretación de esto, alguna explicación de esta situación? Pero antes le quería dar la palabra a Virgilio, que Virgilio también, perdón, aquí me confundí, Virgilio es el que nos tenía como nuestro residente, nuestra persona, nuestro experto que nos trae a estas tierras las leyendas ya más internacionales, lo de los duendes. ¿Cómo se relaciona esto con Chile? Particularmente, como me comentaba fuera de audio, del sur de Chile. Bueno, hay varias cosas que nosotros tenemos que contemplar. Primero, como han dicho los colegas, estos duendes existen de diversos tipos. Hay algunos que son buenos, hay otros que son malos. Hay algunos que cuando toman tu domicilio prácticamente te pueden jugar bromas, como también te pueden agredir, dependiendo la connotación del duende. Y nosotros en el sur de Chile, si bien es cierto no tiene una relación tan directa, pero dentro de la mitología no está estrictamente ligado a los duendes, pero tenemos nosotros un ser que ya lo tenemos conocido por todos, que es el Trauco. Y que tendría unas características similares, pero con ciertos poderes adicionales que le permitirían en su momento poder hipnotizar o seducir mujeres para poder tener relaciones con ellas O sea, las travesuras un poquito más elaboradas de tono, las travesuras del duende sureño. Claro, y hay diversas historias donde cuando se intenta rescatar a estas mujeres que están capturadas por el Trauco antes de este acto, él se defiende, tiene ciertos poderes adicionales para poder defenderse, entendiendo el tamaño que posee con relación a nosotros. Entonces, nosotros podemos acercar a los duendes a través de estos puntos. Y localmente, hay mucha gente acá en la comuna de María Pinto, sobre todo en los sectores de La Palma, de los cerros, hay gente que afirma haber visto duendes. Entonces tenemos varias connotaciones que podríamos tocar en el área local. Mira, no, muy interesante. Si yo he escuchado personas que me han comentado tangencialmente justamente que más de alguno tiene experiencia y aquí, como comentaba anteriormente, podríamos hablar primero, si prefieres, de la historia que nos va a traer hoy día, de la historia personal, que es muy interesante, que les sugiero que escuchen con atención. Bueno, sí, bueno, yo creo que a muchos le ha pasado y tal vez este sea un dato. Los duendes nunca se manifiestan a varias personas al mismo tiempo. De hecho, por esto la historia de los duendes para algunas personas es increíble o no lo creen simplemente porque se demuestran a la persona que ellos quieren. Pucha, personalmente a mí me pasó las dos experiencias que tengo estando solo. Una vez eran aproximadamente las 11 de la noche, en Melipilla, sector rural. Y camino solo, oscuro, luz a cada 200 metros, un poste de luz.
y daba la sombra a una higuera. Y yo siempre caminaba por ahí, de repente de noche, y una vez algo me llamó la atención. Yo me dirigí hacia mi casa y al frente a frente me topo a un perro. Yo lo asimilé como un perro al principio, iba caminando dirección a la misma dirección que yo, ya igual había una distancia considerable, a lo que yo podía confundirlo con algo más, así que simplemente yo pensé que era un perro. Me detuve, dejé que avanzara unos metros para yo seguir avanzando. Y algo que me llamó la atención fue que se volteó. Y yo esperaba ver la silueta de un perro. Y al momento de voltearse me di cuenta que en realidad tenía silueta de humano. O sea, tiene un rostro humano. Tenía un rostro humano. Hasta con un gorro, no pintiagudo como lo pintan, pero sí un gorro como caído. Tipo sombrero de paja. Esa fue la silueta que pude darle, nariz larga y a la altura más o menos como de mi rodilla. Por eso al principio yo lo confundí con un perro. Después de eso, siendo niño no me quedó nada más que arrancar, no me quedé investigando qué era, pero me quedo dando muchas vueltas que... ¿Por qué se apareció eso? ¿Qué es lo que había sido? ¿Qué es lo que había sido? ¿Y esto por qué sector? Para poder situarnos también Sector San Manuel de Melipilla. De hecho, en ese mismo sector vive una, yo le digo tía, ya le tengo mucho cariño, y ella siempre me ha contado de duendes. De hecho, ella me decía que tenía un duende que se llama Sirfuriano. Silfuriano. Yo al principio, inocente niño, nunca le creí, siempre le preguntaba porque me llamaba la atención este tema, pero nunca le creí lo suficiente. Siempre le decía que me lo mostrara, me decía que no podía, y ahí yo empezaba mis dudas. Hasta que ella me decía que me mandaba a cuidarme de repente, y eso ahora, con ya más estudio, más entendimiento, puede tener lógica a cosas que me pasaban cuando era más niño. Siempre lo típico, se pierden llaves, se mueven zapatos, juguetes, objetos, se escuchan pasos diminutos, se escuchan risas. Y yo al principio me asustaba, no le daba una explicación, pero ahora me doy cuenta que en realidad podrían haber sido estos seres. Claro, bueno, eso uno siempre ha asociado al tema de se perdió algo, los duendes. Pero hay veces que realmente a mí me ha pasado que hay algo que dejé encima, que tengo plena conciencia de haberlo dejado ahí, y desaparece. Por alguna razón desaparece y aparece en otro lado. Uno piensa de repente quizás que es algún tartamudeo mental, que tuvo un bloqueo, una laguna y de repente lo dejó en otra parte y después mira para allá. Una vez esto me trae a la memoria, de hecho una vez que yo vivía en la casa de mis papás en Santiago, estaba en un altillo en un tercer piso. Y recuerdo un día que estaba sentado en mi cama y veo que hay un vaso que tiene que bajar a la cocina, al primer piso. Lo miro, después miro al frente, vuelvo a mirar y el vaso no estaba. Bajé, desconcertado, bajo a la cocina, el vaso está en el lavaplatos. Hasta el día de hoy no sé qué fue, o sea, puede haber sido duende, puede haber sido justamente quizás tuvo algún tema, algún lapsus que bajé inconscientemente y lo volví a dejar, pero fue rarísimo. No, o sea, no se me ocurrió ver la hora en ese minuto, pero realmente fue mirar al frente, mirar al lado y eso no estaba. Lo importante que está acá con el tema de los duendes es que aparte que son criaturas fascinantes, siempre se le atribuyen estos comportamientos y habilidades mágicas. Y eso hace que se demuestre mayor interés en poder conocerlos, investigarlos. Y lo otro es que cada cultura también le va dando sus propias connotaciones. Claro, le va dando sí. más atribuciones, le va dando otro tipo de atributos, pero todos siempre respetan la misma estructura. Pequeños, con aspecto grotesco, algunos burlescos, otros que te hacen otros que te hacen broma, O sea, pero y otros la que son burla, un poquito más agresivos. la burla simplemente es la característica principal. Siempre Sí. son burlones, más agresivos, pero son... Ahora, lo importante es que hay, como decía el doctor Blackburn, hay una especie, o los leprechaun, que se vuelven extremadamente agresivos cuando tú les quitas una moneda de oro de las que Exactamente. ellos tienen que proteger. Porque tienen 100 monedas que proteger con su vida. Y nadie les puede quitar lo que es ninguna. Entonces, ahí se transforman en forma automática y ya pasan al modo Psycho Killer. Se pone ya, la cosa se pone Exacto. complicada. De hecho, y coincide con lo que comentábamos en un principio, que el Leprechaun tiene esta característica, como les decía, de ser un ser de estatura muy baja. De hecho, dicen que se asimila al porte de un niño de 3 años, para que ustedes comprendan en sus casas, ¿cierto?, que nos escuchan, más o menos la estatura que tienen estos duendes. 60 centímetros. Exactamente, Así. aproximadamente.
Pero tal como dice en este caso Virgilio, tienen esta característica de ser bromistas, pero en el momento en que se enojan, porque de hecho la cultura irlandesa, ¿qué es lo que dice? Y esto lo conectamos con el 14 de marzo a nivel mundial, ¿cierto? Que se celebra la tradicional fiesta de San Patricio, Sí, San Patricio. donde el Leprechaun toma esta característica de ser el típico duende, ¿no es cierto?, verde, de baja estatura, con un sombrero puntiagudo, porque decían en la cultura celta de que hacían zapatos, o eran zapateros porque además reparaban zapatos. Como Entonces, el cuento. cuando, exactamente, Claro, como cuento. y además de su oficio, la principal característica que tenían los Leprechaun era lo que decía Virgilio, que efectivamente de resguardar estos tesoros, ¿no es cierto?, estos cofres que tenían monedas de oro, y cuando veían eso que podía estar en peligro, ellos se convirtían inmediatamente en un ser muy peligroso. Y más allá de la magia, más allá, ¿no es cierto?, de los bromistas, podrían llegar a ser muy violentos. Mira. De hecho, hay investigadores paranormales que dicen que los duendes no son criaturas físicas pequeñas, sino que son manifestaciones enérgicas inteligentes, ya que por eso de repente pueden aparecer, desaparecer, atravesar una pared, o simplemente tú tienes la percepción de que viste a alguien pequeño corriendo y te asomaste y no había nadie. Exacto. Así es. Bueno, también hay otra historia que le recuerdo a Mr. GQ que nos contó la otra vez aquí con el Dr. Blackburn, de una historia que le pasó cuando niño, también que fue, también no sé si fue por San Manuel, que fueron a una casa que está abandonada. Sí, de hecho esa historia se puede asimilar por los duendes por las manifestaciones de los pasos, las piedras en el techo y los jugueteos con cosas brillantes. De hecho les voy a contar un poco esta historia. Yo tenía aproximadamente 13 años, había una casa abandonada que arrendaban y simplemente se quedó ahí y con un primo y un amigo queríamos aventurarnos a quedarnos ahí sin en busca de nada paranormal, sin solo con fines de diversión. Y bueno, al momento de estar ahí, equiparnos en una pieza, de hecho como niños teníamos, no sé, una pistola balines, Iban preparados. linterna, íbamos preparados en caso de cualquier cosa. Pero siempre inocente, sin en busca de nada malo, sin busca de fenómenos paranormales ni nada. Alcanzamos a estar media hora, todo en la misma pieza, y se empezaron a escuchar piedras en el techo. Y de ¿Ya? hecho, nosotros no nos asustamos y pensamos que era un sobrino que nos estaba jugando alguna broma porque sabía que íbamos a estar ahí. Después de eso, a los 2 o 3 minutos, se escuchan pequeños pasos por las piedras para dar la vuelta a la casa. Y ya empezamos a preocuparnos un poco más, pero también sin sugestionarnos nada, pensamos que podría haber sido el perro que entró. Pero siempre dándole una explicación Siempre racional. tratando de dar una explicación a lo sucedido. Hasta que se escucha una puerta atrás, que tenía dos entradas a la casa, una por delante y otra por atrás. Y se escuchan los servicios moverse. Y ahí quedamos ya casi en shock por el miedo de que haya entrado alguien o cualquier cosa. Y de repente se empiezan a escuchar unos pasos muy pequeños, como de una persona diminuta. Y nosotros estábamos en la tercera pieza. Y se escucha como mueven los servicios. Después avanza un poco y se mete a una pieza. Después lo escuchamos de nuevo que se mete a la pieza del medio y faltaba una pieza para llegar a la de nosotros. Y en esa pieza se escucha cómo se mueve algo metálico. Y justamente en esa pieza había una cama de metal sin colchón, sin Una de tus nada. catres. ¿Sí? Último. Sí, de metal. Y nosotros ahí gritamos, disparamos la pistola a balines. Y en ese momento hubo un silencio en el que se escuchó los pasos pequeños correr hacia afuera. Ah, con los gritos parece que espantaron al... No sé si se habrá espantado, no sé qué habrá sido, pero se escuchó esos pasos pequeños correr. Y bueno, después nos fuimos, todo bien, pero esa casa siempre tuvo algo particular. Siempre la puerta de atrás, aunque se cerrara por fuera para poder acceder a la casa, al día siguiente siempre amanecía cerrada por dentro, como si hubiera algo existiendo ahí, ya que nosotros, como le dijimos, dejamos todo desordenado, nos fuimos y a la semana entramos de nuevo, obviamente, a ordenar, a recoger las cosas que habíamos dejado y estaba todo impecable. Sí estaba el colchón, estaban las bolsas, pero no estaban las migas, las papas botadas en el piso, no había nada. O sea, todo lo que se podían haber comido se lo comieron. Claro, no sé si comido o desaparecido, ¿Cuál fue? pero lo sorprendente es que nadie entraba a esa casa, ya que, como les digo, estaba abandonada.
nadie podía haber entrado a hacer aseo porque no había nada que cuidar. Así que hasta el día de hoy puedo asimilar que sí fue una aparición de duende. No sé si encuentran que fue algo más, pueden dar su opinión también. Claro, bueno, Y ya que fue un hecho sorprendente por distintos motivos, porque la cama apareció cuando fuimos a ordenar, estaba corrida y un polvo blanco. No sé si el polvo blanco puede ser característico de alguna entidad, particularmente a los duendes. Doctor Blackburn sabía algo de este tema del polvo blanco, ¿no? Que había una vez con la actividad de duendes se asociaba a esta aparición de polvo blanco. Sí, bueno, precisamente lo que no es mucho lo que se asocia, digamos, por grandes estudios referente a este polvo blanco, que ya puede ser harina, ¿cierto? Sal, quizás, azúcar, flor, incluso llevándonos, ¿cierto?, a los, digamos, ingredientes típicos que puede haber en una casa o en una cocina. Pero sí, efectivamente, hay una fuerte creencia que indica que cuando uno deposita en las entradas, ¿no es cierto?, en los portales de las casas, digamos, este tipo de sustancia blanca, digamos, que tiene que ser en específico un polvo, se marcarían las patitas, digamos, o los pies, si queremos decirlo. Para detectar la actividad. Exactamente, para efectivamente verificar si hubo alguna presencia en la pieza o en la habitación donde hubo la actividad. Y lo que decía Mr. Hickman es muy interesante porque además él decía que se escuchaban golpes metálicos. Y los leprechaun, en la cultura celta, ¿cierto?, decían que cuando hay un leprechaun dando vuelta en algún lugar, se escuchan golpeteos que asimilan a un martillo. ¿Por qué? Porque es del oficio de zapatero, ¿cierto? Y también de estar esculpiendo algunas piedras, alguna roca. Entonces, muy característico este sonido metálico que quizás tiene mucha relación con lo que nos relataba Mr. Hickman. Claro, se puede encontrar claramente la asociación ahí. Bueno, hay un tema importante que también hay que tocar, que es, ¿qué pasa si un duende ya llegó a nuestro hogar y nosotros necesitamos que se vaya? Exacto. Sí, sería bueno saberlo. Eso es muy importante. Entonces, hay diversos tipos de acciones que nosotros podemos tomar. Hay varios rituales que uno pueden ser más poderosos que otros, pero partimos desde la simple ofrenda de pan con miel para poder hacer las paces con él y que él se vaya de forma tranquila. Está el ritual del espejo con la vela, en donde tú tienes que tomar este espejo, llevarlo a la esquina más tranquila de la casa y colocar una vela para que él pueda, a través de su reflejo, pueda autorejarse. Bueno, ese tema de las velas y los espejos siempre está, en el tema paranormal está muy incorporado, siempre con el tema de los espíritus, los espejos como portales, la vela a ciertas horas. Al final, ¿qué es lo que pasa con el ritual del espejo y la vela? Lo que le podemos pedir al duende es que me devuelva los objetos que me sacó. O sea, los objetos perdidos a través de ese ritual los puedo pedir que me los devuelva. Y bueno, hay gente que cree que a través de solicitarle también, de tratar de comunicarse con él y pedirle que de buena manera que se aleje, pudiera irse. Pero lo más importante es cuando tú haces el cambio de energía en la casa. Como una limpia. Exactamente, cuando tú haces un cambio de energía en la casa, el duende se siente, entre comillas, descolocado o ya no se siente parte, se retira. Pero también hemos tenido casos que a pesar de todos estos rituales, el duende está totalmente aferrado no a la casa, sino a la familia. Se cambian de lugar y el duende los acompaña. Bueno, ahí quise hacer un alcance, por ejemplo, con el tema de la demonología, que en el siglo XVI y XVII asoció quizás también estas leyendas de duendes a demonios, espíritus malos, que a diferencia de lo que hemos conversado acá, que como siempre, los goblins. Exactamente, pero aquí dicen, siempre se entiende que hay duendes buenos y malos, pero la Iglesia Católica siempre reconoce oficialmente ciertos demonólogos estudiosos de los demonios, de estos seres espirituales malignos, lo han asociado a duendes. Y también siempre se entiende que los demonios se pegan, no a las casas, no necesariamente poseen las casas, sino que se pegan a las familias y las siguen. Entonces por ahí también tenemos una línea que podemos unir quizás de los demonios a los duendes. No, definitivamente son criaturas fascinantes. Sí, muy interesante el tema. Ahora, la línea científica nos expone que ninguna evidencia puede garantizar la existencia de estos seres, pero tampoco nos hace la contraparte, tampoco nos dice que no existen. Claro, el mundo es muy grande y hay muchas cosas todavía por descubrir. Por lo pronto, la ciencia solamente habla de los duendes rojos, me parece que son unos fenómenos atmosféricos en altura, que son unos destellos rojos que se ven en ciertas condiciones, a cierta altura, y que son muy fugaces. Por eso se les conoce como los duendes rojos, que es lo único que la ciencia reconoce como duendes hasta ahora. De hecho, en la Edad Media, cuando la Iglesia Católica buscó eliminar creencias de la gente, todo espíritu o entidad que no fuera cristiano fue etiquetado como demonio o corrupción espiritual.
Así, Así es. tanto los duendes, las hadas, los espíritus protectores, seres elementales fueron convertidos todos en demonios en menor grado, por O sea, decirlo así. los buenos y malos pasaron a ser todos malos. Todos demonios por las creencias cristianas. Claro, porque justamente las religiones, la religión cristiana muchas veces también ha tratado de homologar, de asimilar las creencias de las otras culturas para hacer más entendible las propias creencias. Como el tema, ya tenemos la historia del árbol, el árbol de la vida, el árbol de Navidad, del tema del solsticio de verano y la Navidad misma, y tantas otras manifestaciones, como por ejemplo cuando llegaban a Guatemala y construían una iglesia donde antes estaban los templos. Y resulta que los locales, en lugar de dejar de ir, seguían yendo a la iglesia a hacer los sacrificios. Y hasta el día de hoy se ven las escaleras de las iglesias de repente a nativos en Guatemala, en la capital de Guatemala, Antigua, en Antigua, donde la gente hace sus sacrificios. Me contaba un familiar justamente que hacían sus sacrificios, tiraban licor al suelo en las puertas de las iglesias, porque están los lugares sacros para ellos. Bueno, muchas gracias por esta interesante conversación. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente bloque, tenemos un invitado muy especial. Les recordamos, antes de pasar a esto, que en caso de que tengan historias de duendes, de espíritus, de ovnis, ufología, que nos escriban a nuestras redes sociales, ya que aquí Mr. Jeku nos va a dar las coordenadas para que nos cuenten sus historias y de repente podemos entrevistarlos, podemos exponerlas acá y en el fondo ser todos parte de esto y traer todas las leyendas, recoger todas las historias que existen acá en María Pinto, en Curacaví, en Alhué, San Pedro y todos los sectores aledaños y poder en el fondo poner en documentado, en un formato documentado la tradición oral.